Vamos a tener con nosotros a dos economistas para tratar un tema tan importante como es la deuda pública, que muchas veces se engorda con la privada. Y bueno, el problema es que está aquí Pedro Montes, que es economista, presidente de Socialismo 21, un hombre que ha trabajado, hecho estudios para el Banco de España, para cosas muy diferentes. Sería un currículo muy largo, pero no se trata de eso. Para quien no sepa, Socialismo 21 no tiene nada que ver con el PSOE, es un colectivo de veteranos, cuadros, militantes, políticos y sindicales, sobre todo en Cataluña, ¿no? Pero tiene también representación en otros territorios. Y ha llamado antes, porque venía de una consulta y con retraso, el otro ponente, que es Jorge Fonseca, catedrático en la Universidad Complutense de Economía Aplicada, dentro del Departamento de Economía Internacional. Es un hombre que pertenece también al Consejo Asesor de ATAC y que, bueno, también participa en un montón de grupos de estudios. Sobre todo, él es argentino y por tanto conoce sobre todo el problema de la deuda en los países latinoamericanos, y precisamente él hablará del problema de la deuda en Argentina, a qué situación ha llevado, cuál es la actual, aunque no es Argentina, sino que es un poco el referente y ejemplo de lo que está sucediendo hoy día en muchos otros países de Latinoamérica: Ecuador, Brasil, Perú, Chile, etc. Bueno, tenemos el tema ahora acuciante, que puede ir por esas vías, de lo que está sucediendo en Bolivia. Y Pedro, que intervendrá antes, bueno, pues tratará de explicarnos cómo se ha generado la deuda impagable, según dicen muchos, ¿no?, de España, pero que no es solo de España. Bueno, ya está aquí, por favor. Hola. Acabo de presentarte y excusarte. Y bueno, la idea es que ellos hagan una breve exposición de unos 25 minutos, que sea, pues explicar. Son capaces de hablar horas de la deuda porque son expertos en el tema, pero hacernos comprender qué significa y sobre todo qué instrumento político, no solamente económico, es y cómo subordinan, pues efectivamente, las políticas de los distintos gobiernos. Voy a hacer una breve introducción. Cuando hablamos con el CAO y ver una fecha, un hueco, y era el 13 de noviembre, pensábamos que, bueno, en lo inmediato el interés y la atención era las elecciones de 2 días antes, que luego se subraya con las noticias del adelanto de un preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, y podría parecer que el tema de la deuda caía así como un poco lateral, tangencial, un poco fuera de tiempo y lugar. Bueno, pues algunos pensamos que justamente es lo contrario, porque aparentemente se dice que puede haber un gobierno, ya veremos, y sobre qué políticas, pero que al menos tendría la ventaja de que se escapaba de la presión que se estaba haciendo desde los poderes económicos y políticos internacionales y estatales, el IBEX, la COE y las propias fuerzas de la derecha, para un gobierno, si no de coalición, pero sí de acuerdo, de pactos de Estado con la propia derecha. Bueno, alguna gente, bueno, tenemos que ver sobre qué programa, pero hay una cosa muy clara, y es que, aparte de que el amigo Pedro Sánchez, no sé si fue el último día de campaña, se le ocurrió decir que el 10N no se votaban políticas, sino gobierno y desbloqueo. Algunos no entendemos
qué significa gobierno como no sea vinculado a unas políticas. Si es que un gobierno puede hacer cualquier tipo de políticas y no hay compromiso con las políticas. Por lo pronto hay cosas que nos alarman, y es que también adelantó, aunque está todo por ver qué gobierno, qué ministerios, qué apoyos, y es que ya tenía una vicepresidenta, que era la señora Calviño. Y la señora Calviño no es simplemente una ministra más. Si cuando se dice que la Troika manda a sus hombres de negro para aplicar sus medidas allí a los que agarra con la deuda, pues evidentemente esta es la mujer de negro, ya la tenemos dentro, no tienen que venir. Y ha dicho, y han adelantado cosas, ha adelantado que a ella le gusta lo de la mochila austriaca frente a mantener el sistema público de pensiones. Se ha dicho en lo que adelantó el plan que le exigía la Unión Europea, incluso en un gobierno en funciones, adelantó que los presupuestos van a llevar una congelación, de acuerdo al menos los presupuestos que se prorrogaban, congelación en sanidad, congelación en educación, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que eso es precisamente la política que se deriva de la deuda, porque a partir de la deuda, ya digo, no es simplemente un tema económico, sino es un instrumento también de ajustar las políticas, justamente de austeridad y ajuste, ¿no? Entonces, precisamente la conferencia de debate se llamaba así: la deuda pública, austericidio, o sea, como fuente de las políticas de austeridad y de recolonización en países que en su momento pues, lograron cierta independencia política y económica, pero a través de la deuda vuelven a hacerlos dependientes del imperio, ¿no? Entonces, sin más, paso la palabra a Pedro. La idea es eso, que ellos consuman como unos 25 minutos cada uno. Yo les avisaré cuando falten 5 minutos, porque la idea también es que iba a haber, no sé, también representantes de colectivos de algunos países latinoamericanos y africanos, que se les daría en primer lugar unos 5 minutitos para que explicaran cómo está actuando el problema de la deuda en sus países, y luego abrir el coloquio para todos los presentes. Y bueno, pues yo creo que es un tema que no es simplemente de ilustrarnos, sino de ver qué podemos hacer conjuntamente, porque hemos visto países que han perecido y se han doblegado, ¿no? Pasó con Grecia, y quizá no sea un problema de un solo país, ¿no? Sino que es un problema más global, en la economía globalizada. Pedro. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por tu presentación, gracias a CAU por acoger este tipo de actos, y deciros que bueno, el domingo, pensando en que íbamos a hablar de deuda pública, de austeridad, de recolonización. Sí, hola, sí. ¿Me oía? Sí. Por la agitación que tiene el país, ¿no? Me dije, voy a tratar de ajustarme al tema que habéis elegido, porque eso, la situación es tal que merecería tratarla, discutirla y exponerla en todas sus diversas variantes y problemas. Ahora la situación ha cambiado radicalmente desde que dicen que hay un preacuerdo, y también las nuevas condiciones determinadas por este preacuerdo justificarían una atención, ¿no?, muy atenta, y una atención muy proclive a analizar lo que puede significar esto. Yo al final me referiré un poquito a la nueva situación y a la deuda, pero voy a seguir un poquito el esquema que me había planteado, y voy a ser además muy esquemático, porque cuando yo me pongo a hacer un guión, cuando me salen no 25 minutos, me salen 45 a poco. Y entonces, como quiero contar lo que iba a contar, pues voy a comprimirlo para contar lo que sí. No se oye bien. ¿No se oye bien? Cuando te apartas de ahí, y cuando grabas y elevas un poquito la Vale. Perdonar. Vamos a ver. Yo me he sentido siempre... me he sentido un poquito siempre más con la izquierda a la hora de tratar el tema de la deuda pública. Y diréis, bueno, ¿por qué? Bueno, por una razón fundamental. La deuda pública existe, la deuda pública han sido ingresos del Estado
Y cuando se dice no hay que pagar la deuda pública, hay que decidir también a quién no se le paga la deuda pública. Porque la deuda pública la tienen, bueno, pues tienen los bancos, la deuda pública la pueden tener las compañías de seguro, pero la deuda pública también lo tiene la familia. Y dentro de la familia habrá familias ricas que tengan deuda pública y habrá familias que no sean, que hayan puesto su ahorro en la deuda privada. Esto lleva a un problema, aquí no se le paga, ¿vale? ¿Cómo se distingue? El otro tema también de la deuda pública es que ha habido que emitirla, ¿vale? Y no se sabe a la hora de qué deuda no se paga a dónde han ido los gastos, porque los gastos no van específicamente, no se ingresa deuda pública y se hacen unos gastos y que puede decir esos no son debidos, sino que el Estado o cualquier entidad obtiene ingresos y esos ingresos tienen que desglosarlos luego en infinidad de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hay un problema, por consiguiente, de cuál es la deuda ilegítima que sería razonable decir que no se paga. Y no voy a decir que no hay deuda ilegítima, hay mucha deuda ilegítima. La deuda pública es más que un instrumento más de la explotación que tiene el sistema contra los trabajadores y la explotación de los privilegiados contra los... Lo que ocurre es que desglosar eso es muy, muy complicado, ¿vale? Es más, la deuda pública no solo es que son ingresos del Estado, sino que muchas veces se ha emitido deuda pública porque el Estado no ha sido capaz de recoger, de obtener los ingresos debidos a través de un sistema fiscal y de un sistema justo y progresivo. Luego la deuda pública tiene un grado de ilegitimidad muy fuerte, muy fuerte. No contamos además, ¿no?, toda la corrupción que hay en torno a las obras públicas, los cementerios, esos que están construidos para no viajeros, los aeropuertos, las ciudades de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, se han cometido fechorías de todo tamaño, de todas cifras. Aparte, como sabéis, hay mucha corrupción. Las empresas giran fondos a las entidades públicas para luego repartírselo ellos, los partidos, etcétera, etcétera, con el famoso 3%. Por así decir, eso es, que no estoy diciendo que la deuda no haya una deuda ilegítima. Estoy diciendo que es muy difícil separar lo que consideramos deuda legítima y de lo que llamamos deuda ilegítima y no pagable y deuda legítima. Con una especie de acuerdo, muchas veces se me ha dicho, bueno, vamos, se entendían mis argumentos y hemos llegado a alguna especie de consenso. Inicialmente digo por aquello de aclarar, y decían vamos a hacer que se haga por lo menos una auditoría, y no está mal hacer una auditoría porque nos permitiría en algún punto desglosar esa deuda pública en más o menos razonable, la legítima, etc. Lo que pasa es que, mirad, yo desde el punto de vista político pienso que la auditoría, las comisiones de investigación, todo eso no rinden para nada. No hemos obtenido ni un duro de todo lo que se han llevado a través de las comisiones, y por mucho que aclarásemos cuál es el problema de la deuda pública, seguramente nunca estaríamos en condiciones de poder exigir la deuda pública. La deuda que no tendríamos que estar pagando. Y así que políticamente no estoy diciendo que no se estudie el tema de la deuda. Se ha hecho el caso de Grecia, que fue una comisión particularmente muy bien formada, ¿no?, de gente muy capaz, y hizo un informe maravilloso, pero ya ves cuál fue el destino de Grecia. Esto está muy bien como informe, pero no sirve. Y bueno, nos encontramos por consiguiente con que podíamos auditar la deuda, podíamos desglosarla y llevarla a un detalle, pero ¿quién no iba a pagar la deuda? Por así decir, en política no somos unos revanches. Ahí tenemos a Franco, ¿no?, 40 años de dictadura, 40 años encerrado, y hacer la política en clave de Solantera, eso no es política. Dentro de que yo entiendo como dice, la rabia y el deseo de recuperar, de casa. Y vamos a ver el tema de la deuda pública en un contexto más amplio. Mirad, ¿qué es la deuda pública? La deuda pública no es más que un Estado que necesita fondos y emite deuda. Y la gente, otros agentes económicos, ya sean las empresas, ya sean la banca, ya sean la familia, le prestan al Estado. Y se crea ahí pues una relación en la que uno es
Uno tiene obligaciones y es responder a la deuda pública que ha emitido, y el otro tiene derechos frente a los que tiene, frente a los créditos de la deuda pública. Y se forma así una relación de que unos tienen derechos, es decir, activos financieros, y otros tienen deuda que son pasivos financieros. Pero esto que ocurre en el Estado ocurre en todos los agentes de la economía. Las empresas se endeudan muchas veces, tienen activos, tienen pasivos, las familias tienen activos, tienen pasivos, las comunidades autónomas tienen activos, tienen pasivos, y bueno, y los propios países tienen activos y tienen pasivos frente al exterior. Y todo eso ha dado lugar a un mundo financiero que tiene unas dimensiones tan hipertrofiadas que no guarda ninguna relación con lo que es la actividad real de la economía, el consumo, la producción, la inversión, etcétera, etcétera. Y los flujos que se detectan, que hay entre unos y otros, tienen unas dimensiones que multiplican por muchas veces los flujos reales de la economía, que serían las exportaciones, las importaciones, etcétera, etcétera. Y así se ha creado, en un mundo globalizado y con un mundo de desregulación financiera, se creó una gran burbuja financiera en todo el mundo, que vivimos una realidad, como si estuviésemos en un globo lleno de gas, lleno de finanzas, y eso fue el origen de la gran crisis que tuvimos en el año 2008. ¿Qué pasó? Que a medida que crece esa burbuja, a medida que crecen las dimensiones de los flujos, a medida que crece el stock de activos y pasivos, probablemente en algún momento pues tienden a... Esto es una especie de construcción de castillos de naipes, y en algún momento se destruye. Y eso fue lo que pasó en el año 2008, que un banco americano muy famoso, se llama Lehman Brothers, de pronto se encontró que tenía activos y pasivos, pero no podía hacer frente a sus pasivos, o sea, no podía hacer frente a sus obligaciones, y se hundió. Eso fue el 15 de septiembre del año 2008. La que se vino entonces ya la conocéis, ¿no? Todo, ¿no? De pronto todo el mundo empieza a pensar qué es lo que tiene en su cartera, los bancos dejan de prestarse uno a otro, el tío que va a proyectar créditos, ¿no? Dice, ¿a quién se los doy? Las hipotecas se hunden porque fue uno de los temas. Y nos encontramos por consiguiente que sobrevino una crisis que puso al sistema patas arriba, que es la crisis del año 2008, cuyas consecuencias y cuya situación sigue perdurando. ¿Qué ocurrió? Que bueno, que los estados tienen que defender, como dice, el sistema por encima de todo, empezaron, entre otras cosas, a emitir deuda pública para poder atender muchas reclamaciones que se le hacían y para poder atender muchos agujeros, muchos fallos que había en todo el sistema. Y de ahí se creó un movimiento o surgió un proceso de emisión de deuda pública que ha cubierto a todos los países, a unos con más intensidad que a otros, dependiendo de la gravedad de la crisis, dependiendo de la gravedad que tenía el sistema financiero, pero esta es la realidad de la crisis, ¿no? Fue una crisis financiera con un agujero muy gordo, pero ese agujero abrió todas las espinas, abrió todos los esquemas para ver qué estaba pasando en el conjunto de la economía. Y de ahí la Unión Europea en particular tenía una situación de deuda muy perversa, una situación de desequilibrio financiero muy perversa, porque había habido países que desde la creación del euro habían vendido mucho y tenían muchos activos, y había habido países que habían vendido menos, que habían tenido más dificultades, entre ellos Grecia, España, Portugal, Italia, que habían vendido mucho menos y tenían muchos pasivos. Cuando estalla la crisis financiera, naturalmente se pone todo patas arriba. No tengo más que decir que eso, que en el Estado español, por ejemplo, había una deuda entonces de unos 400.000 millones de euros y que hubo que empezar a emitir deuda para hacerle frente a esta situación. Lo que ocurre tras esta emisión masiva de deuda pública en todos los países es que lo que ocurre con esta emisión masiva, es que empieza la política de austeridad. De pronto todos los estados se encuentran con que tienen unas cargas derivadas de la deuda y empiezan a decir que para poderse sobrevivir la economía tienen que hacerse ajustes. Y ahí empieza toda la política de austeridad, que
que no lo tenemos de tener en qué consiste. Como lo hemos conocido todos los años, hay que bajar los gastos públicos, hay que bajar los gastos sociales, hay que subir impuestos, aunque se diga que se van a bajar, y esto es la política que se ha seguido hasta ahora. ¿Cuál es el problema de la austeridad? Que efectivamente hay una especie de persecución para cerrar el déficit público, porque el déficit público desde que estalla la crisis tiene unas dimensiones inabordables, pero la política es muy contradictoria, porque toda la política de autoridad, lejos de expandir la economía, crear economía y producir más impuestos y producir efectivamente más ingresos para el Estado, toda la austeridad lo que hace es reducir justamente los ingresos del Estado, disminuir la actividad y crear más crisis. Y es así que después de 10 años hemos tenido una política de austeridad que dura ya, como digo, una década en nuestro país y que no se ve por dónde va a acabar. Y no se ve por dónde va a acabar porque imaginar que empezamos con una deuda que era algo así como el 30, el 40% del PIB, y en los años que van desde el principio de la crisis hasta ahora, la deuda ya es casi del 100% del PIB. ¿Vale? PIB, eso es más de un billón de euros, digo para ponerlo en cifras, sobre los 400.000 millones que había al principio de la crisis. 1 billón de euros. ¿Qué se hace con esta deuda? Vamos a ver, ¿qué se hace? Porque no pagarla es tirar que, bueno, es decirle al mundo, nosotros no podemos atender la deuda y por consiguiente somos un país en quiebra, ¿vale? Y si somos un país en quiebra, ¿quién nos va a prestar y quién nos va a echar una mano? Tanto de los mercados financieros como de las instancias internacionales. Por cierto, hablando antes de deuda ilegítima, alguna es muy especialmente ilegítima, y eso lo denuncia estos días Pablo Iglesias en sus intervenciones públicas. Decía, le dimos a la banca 60.000 millones de euros, que no son 60.000, son bastantes más, aunque esto fue la deuda pública que se emitió para dársela a la banca, y ahora sería conveniente que la reintegrase. Pero como veis, hasta ni eso se va a conseguir, a menos que ahora el gobierno con su fuerza y su mano y su poderosa izquierda consiga que se le devuelva. Entonces tenemos por consiguiente que ha habido deudas ilegítimas muy específicas, ¿no? Que son aquellas donde uno emite deuda para hacer un gasto, y otras que son más volátiles, o que son más aleatorias, o que son más interpretativas, cuando el Estado emite y no sabemos qué ha gastado, porque también ha gastado en pagar pensiones, en pagar a los funcionarios o pagar gastos de sanidad, etc. Y ya estamos, mirad, lo que ha pasado es que se ha aplicado la austeridad, pero mientras se ha aplicado la austeridad no ha disminuido toda esa esfera financiera de la que me he referido antes, que tiene unas dimensiones históricas, que tiene unas dimensiones insólitas, ¿no? Al punto de que todo el mundo comenta que va a venir una crisis muy grave, justo porque la situación financiera que existía al principio de la gran crisis esta que hemos pasado del año 2008 hasta ahora, no se ha arreglado nada el tema de la deuda. Y para demostrarlo acabo de citar el caso de España, pero en general todos los países han acumulado una deuda a lo largo de estos años bastante intensa, con diferencia. Hay que decir que hay países que tienen situaciones más o menos saneadas y países que están fuera del control, ¿no? Y nos encontramos eso con países que tienen 120, 130, 140% de deuda pública y países que tienen con 100% como va a ser en nuestro caso. Pero en todo caso lo que sí que hay es una esfera financiera que no se ha saneado. Es más, como dicen algunos especialistas, no es que no se ha saneado, es que se ha agrandado. Y es más, no es que se ha agrandado, sino además que se ha concentrado en unas determinadas parcelas que nos van a llevar a que la crisis vaya a ser inevitable. ¿En qué parcelas? Y esto nos llevaría al tema de la recolonización. Los países emergentes, los países atrasados, pobres del mundo, han emitido mucha deuda pública que se ha comprado por las instancias, por los mercados y por las instancias internacionales. Pero esa deuda pública comprada es muy débil, como lo podéis entender. Ahora hay que pagarla y no se sabe quién la va a pagar, ¿vale? Por otra parte, las propias empresas han hecho una emisión tan terrible de deuda para ellas, para sanearse por un lado y para hacer frente a sus propias obligaciones, que hoy se dice que hoy la situación financiera de las empresas no financieras, que las empresas corporativas, las que hacen producción, es el 40% más alta de la que había en el año 2000. No sé si os dais cuenta, eso es.
de que esperar que haya otra crisis financiera es lo más sensato, lo más natural, y yo creo además que como ha crecido tanto y se han montado tantos tinklados y ha habido tanta especulación, que en algún momento estalle otro Lehman Brothers, eso está a la orden del día. No sabemos cuál va a ser la chispa que haga estallar la deuda, no sabemos cuándo va a estallar una crisis financiera, pero de luego todos los economistas, eso es bien informados, y todos los economistas que tienen por lo menos una posición crítica ante tanto desbarajuste, ante tanto absurdo como ha construido el capitalismo, están esperando evidentemente que ocurra algo. ¿Qué ocurrirá si ocurre? Pues que tendremos que sumar a la crisis anterior la crisis actual, porque nos han estado diciendo que habíamos estado ya superando la crisis, pero la crisis no se ha superado, ni en clave del empleo, ni en clave de calidad del empleo, ni en clave de recuperación de los servicios públicos, ni en clave de deuda pública. Va a empezar, como he dicho, hemos pasado de 400 a casi 1 billón de euros en el caso de España. Pero imaginar que eso es que se produjese una otra crisis de orden parecido a la que sucedió en la etapa anterior, y tendríamos una situación bastante dramática. Digo dramática además porque todo el saneamiento de la deuda ha sido una política consciente por parte de las entidades públicas, por parte de todos los estados. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, que es el Banco Central de Estados Unidos, Japón, China incluso, han emitido dinero, porque cuando se emite mucho dinero, un poco se apagan los problemas. Y efectivamente, si cualquiera de nosotros tengo una deuda y otro le dice, no te preocupes, que yo te la financio, yo te voy a dar liquidez, no había problema. El problema es que cuando uno se presta, está adquiriendo derechos frente al otro, y cuando uno presta lo que espera es cobrar en su momento dado. Y nos encontramos por consiguiente con que con que la política monetaria ha sido tan exuberante, ha proyectado tanto dinero en la economía, que un poco ha amortiguado los efectos de la crisis, pero al mismo tiempo crea las condiciones para una nueva crisis que posiblemente será más potente. Esta es por lo menos como yo veo la situación, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido entonces? Que ahora todo el mundo está de acuerdo en que la política monetaria ha agotado sus posibilidades de intervención en la economía. Y es verdad que la ha agotado, pero os cuento eso, es que se han creado billones y billones de liquidez, que se llama, ¿no? Para el conjunto de la economía, y habréis visto que los tipos de interés están en una situación que no se ha conocido históricamente. Hoy el Banco Central Europeo te da dinero al 0,5%, la Reserva Federal te lo da al 0,25%, es decir, tipos que no se han conocido. Imaginar cuando la economía y la locura del capitalismo otra vez se restablezca, ¿qué es lo que va a pasar? Y va a pasar evidentemente que muchos estados que hoy están medio sobreviviendo con unos tipos de interés muy bajitos, el día que los tipos de interés sean mucho más altos, se van a encontrar con que están estrangulados absolutamente. Y ahora se ha puesto de moda decir que lo que hay que hacer es política fiscal. ¿Qué es política fiscal? Es lo que antes se llamaba por la política keynesiana. Es decir, si la política monetaria no sirve para reactivar la economía, tiene que ser el propio Estado el que intervenga en la economía a través del gasto público para alimentar la demanda, para alimentar los ingresos de los ciudadanos, y de ahí, a partir de que se alimente esa deuda pública, el incremento de la deuda, podemos salir de la crisis. Sería la solución. Pero claro, ¿quién puede hacer política fiscal expansiva? Y la pueden hacer muy poquitos estados, quizá Alemania, quizá Holanda, ¿no? Pero claro, primero tienen que querer hacer una política expansiva para salvar a los otros, pero segundo, no está claro que hoy una política expansiva vaya a resolver el problema de la productividad de la economía, el problema de la caída de la tasa de ganancia de los tipos de interés, y por cierto nos tenemos con que bien puede venir una crisis donde ya no tenemos política monetaria que ejecutar, porque estamos a tipo cero, y la política fiscal no se tiene nadie garantía de que vaya a funcionar. ¿Vale? Aquí terminaría yo para referirme un poquito a la situación de nuestro país, digo por aquello de no pasar por alto. 5 minutillos. No, claro, a mí bueno, yo estoy muy preocupado por una cuestión.
evidentemente esto no es un gobierno que haya surgido, digamos, del impulso popular, ¿no? Ni de los deseos de la masa de la población activada, articulada, que dijera vamos a luchar contra tantas aberraciones como tiene. Ha salido ahí con un oportunismo y con una improvisación que da un poquito de miedo. Digo, da un poquito de miedo en el sentido de que el señor Sánchez hasta hace 3 días estaba un poco cortejando a la derecha a ver si podían ponerse de acuerdo para tener que evitar en lo de la izquierda. Como los resultados han sido los que han sido, efectivamente no ha habido otra causa más justificante de lo que se ha hecho que los propios resultados electorales, con la extrema derecha, con etcétera, y nos hemos visto con que ya vamos a hacer un gobierno de coalición. Pero claro, un gobierno de coalición que nace, eso es, con las debilidades propias no me detengo mucho, estamos todos de acuerdo, que no se llevan bien, que no tienen confianza, pero sobre todo es que puede venir una crisis económica. La crisis económica está ya aquí, y no solo que puede venir y está ya aquí, sino que puede agravarse en una versión que no tenemos conocimiento todavía. Aunque solo fuese como una repetición de lo anterior, sería estremecedor, porque al paro que hay actualmente hay que subir un nuevo paro, a los recortes, nuevos recortes, a todo lo que significa agravar las consecuencias de la crisis. Y nos vamos a tener, eso es, y va a ser la izquierda la encargada de hacer frente a esa situación tan que puede ser muy dramática. Una izquierda que en posiciones políticas no se ha definido todo en nada bien, y por consiguiente nos podemos encontrar con que a partir de ahora la derecha y la extrema derecha empiecen a echar sobre la izquierda toda la podredumbre y toda la basura que a ellos se les ocurra, porque dicen que son los originarios de la crisis, cuando no son los originarios. La crisis tiene sus leyes, la crisis tiene su política, etcétera. Pero nos podemos encontrar con esa carencia terrible o con esa falla terrible que nos pondría en unas condiciones extremadamente delicadas. ¿Qué hacer? ¿Por qué se ha hecho mal? Yo desde luego, porque efectivamente soy del socialismo 21 y antes de las elecciones de abril hicimos un comunicado, una especie de toma de posición. Y dijimos, bueno, que gobierne el PSOE, pero Unidas Podemos no debe entrar en el gobierno. En meterse en un gobierno para hacer una política como la que cabe esperar que tienen que hacer. Y ya nada, podemos referirnos a Carlice, pero en fin, todo el panorama es bastante turbio y siniestro. Dijimos que la izquierda se quede libre y la izquierda pueda articularse, construirse para poder reclamar, reivindicar, etcétera. El PSOE hacer su política de acuerdo con sus criterios europeístas y nosotros nos mantenemos al margen para hacer una política de discusión, de combate, etcétera. Todo eso se ha ido un poco al traste, me parece a mí. Y nos podemos encontrar eso con que toda la izquierda transformadora, toda la izquierda radical, toda la izquierda que de verdad, bueno, que ha sentido la idea del socialismo, la idea del comunismo, la idea de que es la lucha la que paga, pues bueno, nos podemos encontrar con que nuestras fuerzas políticas, las genuinas en estos instantes, pues están combinándose con la política del PSOE y en última instancia de la Unión Europea. Y eso, bueno, pues no me seduce mucho, y esa es la verdad, porque pienso que la situación se puede agravar y necesitaríamos una izquierda que fuera de las instituciones, fuera, digamos, de estar en las instituciones del poder, porque ahí se va a disfrutar un poco, porque va a sufrir muchísimo, que estén en condiciones de poder dirigirse a la población para construir una izquierda que esté en condiciones de pelear contra la crisis para empezar y con la ofensiva. Perdón. No, es que yo hablo. Vale. Te digo que, por ejemplo, sí, yo creo que sí otra vez, ¿no? Sí. Hay que acercar. Eso es, que estamos en condiciones que no estamos en buenas condiciones, porque eso es, otra vez, la izquierda va a tomar el poder, o la izquierda va a tomar el gobierno, no el poder, el gobierno, la izquierda va a tomar el gobierno cuando las amenazas de una grave crisis económica están en puerta. Y eso es, y al mismo tiempo las propias fuerzas de izquierda se van a involucrar en lo que es la política necesaria para hacer frente a todas las perturbaciones que va a ocasionar esta crisis.
y eso no es una buena situación histórica para nosotros. Y yo te lo dejaría, digo, porque yo muchas cosas he contado, pero por respetar el horario y por sobre todo muy esquemáticamente he expresado lo que quería contar sobre todo el tema de la autoridad y todo el tema de la crisis. Bueno, gracias. Hola, bueno, buenas tardes. En primer lugar, reitero mi disculpa por el retraso, pero he tenido un día complicado y ha sido imposible llegar rigurosamente a tiempo. Bueno, en primer lugar, agradezco a Capu, agradezco a los organizadores, a CAM por esto, que es un placer estar siempre aquí, además acompañado de Pedro, que es para mí un referente, y por lo tanto, digamos, espero por lo menos aportar alguna cuestión de interés para vosotros. Cuando me propuso esto Capu, pues yo me quedé tranquilo, porque claro, el tema me pidió que hablase de Argentina, de la deuda de Argentina, me quedé tranquilo, pero luego me agarró desesperación porque digo, a ver, ¿por dónde lo cogemos, ¿no? Y voy a empezar haciendo referencia, en última instancia, a una cuestión política que, digamos de una manera indirecta, tiene que ver con la deuda, ¿no? El golpe militar, cívico, policial, militar contra Evo Morales, indudablemente sirve para reflexionar, es decir, ¿por qué un golpe, ¿no? Y por qué en otros lugares no hay esos golpes, ¿no? Bueno, digamos que en la medida que a un país se lo puede extorsionar, se le puede extraer la riqueza a través de la deuda y el gobierno está dispuesto a hacerlo, ¿para qué le vamos a dar un golpe? Pero si se trata de un gobierno que hace políticas sociales, que además mantiene un nivel de endeudamiento bajo, lo tenemos complicado. Si lo tienen complicado, entonces no queda más recurso que apelar al golpe militar. ¿Por qué? Porque las deudas externas, las deudas en general de los países, son de alguna manera la realización en términos de lenguaje económico de la apropiación de la riqueza real en su seno, en el seno de la economía, pero que hay que traducirla a dinero, digamos, internacional, a divisas internacionales. Bolivia tiene su moneda, Argentina tiene su moneda, y entonces la deuda, que es en monedas fuertes, en este caso ahora el dólar, el euro, y en su momento la libra esterlina, bueno, todavía sigue siendo la libra esterlina, pero estoy pensando en términos históricos, el papel de la deuda, obviamente era la manera de extraer la plusvalía que se había, digamos, conseguido a nivel del país. Y en ese sentido, yo he pensado, para ilustrar lo que se pedía desde el punto de vista de la colonización y la neocolonización, el neocolonialismo, hacer una ilustración sobre Argentina en términos históricos. Y de esa manera que nos ayudase a pensar ese papel de la deuda como instrumento de control colonial o neocolonial, ¿no? Si uno mira el caso, por ejemplo, de Argentina, digamos, los primeros asentamientos coloniales son de 1550, y claro, en esos momentos comienza el pillaje colonial. No se sienta nadie culpable, mis bisabuelos también eran españoles y no tienen nada que ver. Era la clase dominante parasitaria española, la misma que ahora nos extrae la riqueza, la que entonces traía la riqueza y empobrecía al pueblo aquí y allí. Bueno, durante varios siglos el pillaje colonial hizo innecesario endeudar, directamente extraían ya la riqueza, el oro, la plata, y por lo tanto no hacía falta endeudar. En todo caso, sí, más tarde, cuando hizo falta construir infraestructuras para poder exportar, para poder construir puertos, etc., ¿no? Bueno, Argentina se independiza entre 1810 y 1816, formaliza su independencia, y muy rápidamente comienza el conflicto entre digamos, los criollos que querían quedarse con la tarta que antes tenían, digamos, los colonialistas peninsulares, y digamos, a partir de eso comienza a buscar apropiarse de los recursos naturales, donde, digamos, empezando por la tierra. Bueno, en la primera
digamos, el primer empréstito de Argentina es de 1824, estábamos hablando, 1816, la declaración de independencia, 1824, el primer empréstito que es con Inglaterra, que por otra parte ya se había, después de haber sido derrotado militarmente en unas invasiones, un par de décadas antes, o menos de un par de décadas antes, sin embargo se hace con el control de la riqueza y la economía. Ya lo venía haciendo desde antes, solapadamente, a través del contrabando, a través de las incursiones, vías fluviales, etc. Pues bien, ese empréstito era supuestamente para el alcantarillado de Buenos Aires, para construir ciudades. Bueno, para nada de eso se usó, al margen de lo que se prestó formalmente. Al país llegó una ínfima parte, entre la mitad y una cuarta parte, según distintas versiones de los historiadores de cuánto realmente fue. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurrió? Que, digamos, bueno, como ahora, ¿qué es lo que se pidió? Garantías. ¿Cuáles fueron las garantías? Todas las tierras y los activos públicos garantizaban las deudas. Luego hubo otros empréstitos en los siguientes años para ir pagando. Bueno, pero claro, entonces la que se quería construir como clase dominante criolla, tenía que ver cómo se apropiaba de esas tierras, que eran públicas pero no se podían privatizar porque resulta que estaban comprometidas para garantizar la deuda. Es muy fácil, el fiducia que se usó, la expresión legal para permitir un arrendamiento 20 años por 2 duros a los amigos del poder, que por supuesto de esa manera se fueron haciendo con las tierras. Por todas las familias oligárquicas, ahí se construye la oligarquía argentina, que va a ser el cáncer del país. Yo no digo, repito, suelo decir, porque yo, ya sabéis, lo conocéis que yo soy moderado, yo no digo que ahora vamos a buscarlos y los vamos a meter presos. Yo digo fusilarlos un ratito, nada más. Porque evidentemente es difícil admitir la legalidad de estas decisiones, pero que hoy siguen lastrando al país. Son la historia de Argentina. Pero es una historia muy parecida para el resto de los países de América Latina. Bueno, a partir de entonces, Argentina, que digo, tiene una crisis ya en 1827 como consecuencia de esto. Situémonos históricamente, porque quiero correlacionar eso. ¿Qué está ocurriendo en el mundo, en Europa, en 1820? Bueno, estamos al final de las guerras napoleónicas, pero Inglaterra necesita, evidentemente, digamos, recursos para seguir su proceso de industrialización que había comenzado medio siglo antes. Bueno, el oro de Brasil, los recursos de Argentina y de toda América Latina han financiado la revolución industrial en Europa y fundamentalmente en Gran Bretaña. Por lo tanto, estamos hablando de una extracción colonial directamente de los recursos, decíamos, en la época de la colonia española, y luego de otra forma de extracción de los recursos a través de las finanzas, pero que en última instancia tienen el mismo objetivo. Y normalmente en una combinación de las dos cosas, porque también se llevaban los recursos, porque evidentemente quienes explotaban las minas, quienes luego explotaban las tierras, quienes por lo tanto se apropiaban de la renta a través de las exportaciones, eran también los británicos, que eran la potencia dominante en ese entonces. Pues bien, estamos en un momento en Argentina en donde se disputaba un proyecto nacional entre esa oligarquía que ya surge en esos momentos y, digamos, distintos actores regionales que de alguna manera pensaban que Argentina, en un momento en el que en Europa se estaban construyendo los Estados-nación y configurando también un espacio económico, digamos, que les permitiera un desarrollo industrial imitando a Gran Bretaña, pues había algunos sectores, pero de una manera confusa y además muy desarticulada. Bueno, hay guerras civiles, precisamente entre los que querían simplemente una relación neocolonial, los que de alguna manera, aunque sea, insisto, intuitivamente querían construir un país. Bueno, todo eso son guerras civiles de décadas, y si nosotros vamos situándonos en el tiempo y para avanzar, para no quedarnos en la, digamos, historia lejana, nos vemos que a partir sobre todo de 1850, ¿qué ocurre en Europa? En Europa hay una grave crisis. Hay una grave crisis en Francia, en Alemania, son las derrotas obreras que se producen en Europa precisamente en los grandes levantamientos de las primaveras que fueron en aquellos entonces.
¿Qué ocurre en Argentina? Ocurre en Argentina, en sus momentos se salda también, digamos, las guerras civiles con la victoria de los que efectivamente querían un país colonial, con el libre cambio, quiere decir que el libre cambio era la señera en ese entonces, y en este contexto comienzan un proceso de libre cambio con fuerte endeudamiento, porque claro, si tú practicas el libre cambio y no tienes, digamos, una relación favorable, siempre los países periféricos tienen una relación desventajosa, porque los productos que venden cada vez compran menos los productos que compran, al entendernos, un saco de trigo cada vez, digamos, compra menos productos industriales, o dicho de otra manera, cada vez hacen falta más sacos de trigo para comprar una máquina, por decirlo, o un producto industrializado. Bueno, eso significa, por lo tanto, permanentes desajustes exteriores y creciente endeudamiento. Pues bien, en ese periodo que estamos hablando, los gobiernos, que de nuevo digo también, son la gente que no encarcelarían, todos los presidentes, Rivadavia, Sarmiento, que son los padres de la patria, auténticos criminales y corruptos que endeudaron al país, Avellaneda. De hecho, pues todos se repartieron las tierras, siguieron repartiéndose tierras entre ellos, entre todos los amigos, y son los que han constituido el núcleo duro de esa oligarquía, digamos, terrateniente, que luego se ha asociado con el gran capital transnacional. Bueno, y en ese contexto decía, vamos avanzando, y todo es endeudamiento. Los empréstitos que se contraen en los años 20 recién se cancelarán en 1913, pero antes de llegar a eso, en la crisis europea que se da a partir de 1860-1870, que deriva en grave crisis política, ahí tenemos la Comuna de París en 1871, en Argentina también tienen un gran impacto, y digamos el endeudamiento que tenía el país lleva a una sensación de pagos. Ya había habido, te dije, en 1827, otra crisis en 1857, en la de 1890, que pone en jaque al sistema financiero mundial, la crisis del Lehman Brothers, que recién terminó de hundirse en la última crisis de 2008 para aquí. Pero en aquel entonces estuvo a punto de quebrar precisamente por el impago de Argentina. Pero de nuevo, eran deudas que no habían sido utilizadas, como ocurre ahora mismo con la actual deuda de Argentina, para el desarrollo del país, sino precisamente para extraer la riqueza del país y llevarla al exterior, tanto por los digamos, extranjeros, como los criollos, porque los criollos también, además de repartirse las tierras, también muchos de estos empréstitos, los primeros incluso, los utilizaban para darse préstamos a ellos mismos. Pagaban el 6% de interés, o el 70%, porque ha habido intereses usurarios, y resulta que luego se los prestaban a ellos al 2%. Es decir, era el negocio del siglo, porque luego con eso, ¿qué hacían? Compraban oro. Prácticamente el mismo juego que ahora llamamos bicicleta financiera, que es lo que ocurre cuando un país, como el caso, por ejemplo, de nuevo Argentina, en las épocas recientes, digamos, paga altísimos intereses por la deuda que contrae. Internamente los que tienen capacidad financiera compran dólares normalmente más baratos de los que los puede comprar la mayoría, porque precisamente por eso tienen en el gobierno a los amigos, y luego lo depositan en el exterior, lo que se llama la fuga de capitales, que en todo caso, si queréis, luego podemos explicar su dinámica. Bueno, en este contexto decía la crisis de 1890, que digamos es una crisis global, pero tiene de epicentro Argentina. De hecho, aumenta el endeudamiento. Bueno, no para de seguir endeudándose en el contexto del liberalismo clásico, que es en aquel momento en donde Argentina se convierte en súper gran exportador, se convierte en el quinto país en términos de renta per cápita, y es lo que idealizan los liberales. Eso sí, la pobreza alcanzaba el 75%, pero eso ¿a quién le importa? En todo caso, digamos, lo que desde el punto de vista que nos interesa ahora en la relación colonial, sigue estableciéndose una relación colonial de forma, digamos, brutal en estos años en términos financieros, con endeudamiento siempre con Gran Bretaña. Es muy citado que en el trabajo de Lenin sobre el imperialismo cita un estudio sobre la época que dice que Argentina es una virtual colonia británica. De hecho es así, ¿no? Y en este contexto, decíamos, seguimos con la deuda. ¿Qué viene después? Viene la crisis de 1913, que deriva en la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 y todo ese endeudamiento. Yo he renunciado
había traído aquí un PowerPoint con unas curvas para mostrar cómo se da la evolución del endeudamiento de Argentina y relacionándolo con el resto del mundo, pero por las razones de tiempo, porque nos llevaría más tiempo del que disponemos, he desistido. Entonces, solo lo relato. Y en este sentido, cuando uno ve la evolución de unas y otras, evidentemente cuando Argentina y los países subdesarrollados tienen un alto endeudamiento, los países desarrollados tienen un bajo endeudamiento. Qué curioso, claro, ¿no? Porque efectivamente, digamos, en esos momentos es cuando ellos detraen las riquezas de los países dominados, salvo en los contextos de guerras mundiales, donde es inevitable. Los momentos de mayor nivel de endeudamiento se dieron en las guerras mundiales, salvo en este momento, ahora que, digamos, salvo en la Segunda Guerra Mundial, el nivel de endeudamiento de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de endeudamiento global en estos momentos, que es prácticamente 2,5 veces el PIB mundial, está a niveles superiores a todos los periodos, salvo el de la Segunda Guerra Mundial, por encima del primero. Esto para dar una idea de la dimensión también del problema que tenemos de deuda, es decir, de qué es el mecanismo de concentración de la riqueza a nivel global. Volviendo a Argentina, decía que en el siglo XX lo que tenemos es una situación de endeudamiento que comienza a declinar con la crisis del 30, pero por razones forzosas. No se podía pedir préstamo a los países que en este momento estaban en profunda crisis y luego en guerra. Por lo tanto, no es que se desendeudan porque establecen una estrategia. En todo caso, también es el momento en Argentina y en América Latina comienza lo que se conoce como proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, de nuevo forzosa. No había posibilidad de importar, había que fabricarlo como fuere. Y eso también contribuyó a generar un mercado interior, a generar una industria, y eso también cambió la dinámica y demostró también de que efectivamente con un mercado interior, con políticas redistributivas de alguna manera en el ingreso que van a venir después, se podía realmente pensar en construir un país que tuviera una cierta autonomía. Una cierta, porque, lo voy a decir rápidamente, nunca un país periférico será autónomo mientras no rompa con el capitalismo. En el capitalismo es imposible la autonomía y por lo tanto una cierta autonomía. Bueno, esto ocurrió a partir del 45, cuando, digamos, asume Perón y que en esos momentos prácticamente liquida la deuda. De hecho hay un superávit, bueno, digamos un saldo neto a favorable a Argentina en términos de deuda internacional, de posición internacional, pero solo se mantiene en los años de Perón, que son los años de la economía dorada. Y aquí hay gente que me conoce, sabe que no me defino de peronista, por peronista. Lo fui hasta los 16 años, creo, y nada más. Y digo, hablo con objetividad en el sentido de que esos son datos. De hecho, es el periodo en donde el salario de los trabajadores, en términos, digamos, reales y en términos de poder adquisitivo, es el más alto, en el año 48. Y toda esta cuestión hay que vincularla. ¿Qué quiero decir? Efectivamente hay que vincular que cuando se tiene una economía basada en el mercado interior, que produce bienes, que no tiene por lo tanto que importar tanto, que no tiene por lo tanto déficit de cuenta corriente, obviamente tiene condiciones más favorables para no endeudarse. De hecho, digamos, repito, esto además se hizo en un contexto en donde se nacionalizaron muchos de los activos extranjeros, como por ejemplo ferrocarriles y demás, ¿no? Y en este sentido quiero subrayar, por lo tanto, cómo la relación colonial, si no se rompe totalmente, se puede debilitar de una manera muy significativa. Bueno, a Perón lo derroca un golpe militar en el 55, que en el 58 incorpora a Argentina al Fondo Monetario Internacional, y desde ahí empiezan las políticas del fondo relacionadas con Argentina y el endeudamiento creciente. Cuando uno mira estas curvas y ve, por ejemplo, en el caso, insisto, no puedo ponerme a buscar la diapositiva para mostrarla, pero digamos, simplemente la evolución del endeudamiento de estos años es, digamos, impresionante. En términos absolutos, por ejemplo, en 1970, el nivel, a principios de los 70, el nivel de endeudamiento era unos 5.000 millones de dólares. En 2002 estamos en 120.000 millones de dólares. Bueno, del sector público solamente. Y en 2018 estábamos en 182.000 y ahora estamos en 352.000 en total en la deuda pública a final de año. Bueno, con esto lo que quiero señalar es que a partir de lo que ocurre en los años 50, incorporación al Fondo Monetario Internacional, la situación de la relación de dependencia de Argentina
que le ha supuesto permanentemente un desequilibrio exterior, lo que decía antes, exporta productos primarios. Uno sigue mirando hoy los principales productos de exportación de Argentina, de Brasil, de cualquier país de América Latina, excepto un poquito México, pero porque México es el país asiático incrustado en América Latina. Los países asiáticos con mano de obra esclava producen bienes industriales, México un poquito también. ¿Y por qué? Porque no tiene otros recursos naturales como tiene Argentina que pueda exportar, sobre todo agropecuarios. Y Argentina, como decía, siempre ha exportado fundamentalmente productos agropecuarios, ha exportado ínfimamente productos industriales y generalmente como parte de la cadena mundial de valor añadido de las grandes corporaciones que, digamos, importan para añadirle un producto, un poquito de valor añadido en un país y luego lo reexportan. Por lo tanto, cuando uno mira el saldo neto, el caso de Argentina, el saldo neto industrial es terriblemente negativo. Muchas más importaciones industriales que las exportaciones industriales. Claro, por eso la renta, digamos, la exportación de los productos agropecuarios es decisiva para mantener un saldo comercial positivo. Pero cuando eso no se consigue, tenemos endeudamiento, tenemos déficit. Ese déficit, ¿cómo se podría cubrir? Bueno, se podría cubrir con inversión extranjera. ¿A qué van las inversiones extranjeras a los países periféricos? Solamente a hacer rapiña con los recursos naturales. Y aprovechar el mercado interior de consumo que está absolutamente garantizado, digamos lo que son alimentos, productos de uso masivo y por lo tanto controlan el mercado, pero eso tiene un límite que a su vez está relacionado con la capacidad de demanda de ese mercado, que tiene que ver también con el nivel de los salarios de los trabajadores. Si quieren la cuadratura del círculo, salarios muy bajos y vender mucho, es imposible. O sea, en algún momento la cosa se quiebra y en ese sentido normalmente, digamos, el ajuste del déficit exterior se resuelve con deuda. ¿Y la deuda qué provoca? Provoca la necesidad de pagarla, en primer lugar, pero con intereses. Y de hecho, cuando uno mira, digamos, qué ocurre después de cualquier crisis de deuda, que se dice que no es una crisis de deuda, es crisis de capitalismo, simplemente que se manifieste la deuda, lo que ocurre es que efectivamente a medida que crece la deuda, crecen los intereses. Y entonces, como hay un déficit presupuestario, ¿qué hace falta? Lo que hemos visto aquí, lo que hemos visto en todas partes. Reducir el gasto social, sanidad, educación, despedir empleos públicos. Todo esto es la historia. Si yo hubiese entrado más en detalle de cómo se resolvieron los distintos ajustes de Argentina, pues desde los años 20... Desde los años 30, las crisis se resolvieron echando empleos públicos, se resolvieron reduciendo el gasto en infraestructura. Sí, esto no hay nada que inventar, es muy simple. Es el despojo permanente, ¿no? Y en la medida que hemos ido avanzando en el tiempo, a medida de que nos encontramos en los 70, que decía hace un momento, que era donde me había quedado, ¿qué nos encontramos? Con una crisis sistémica del capitalismo, que evidentemente es sistémica, ya no es estructural. Siempre hablamos de crisis de distinto tipo. Una crisis cíclica que se da cada menos de una década, es simplemente del ciclo de negocios, que hay un momento de auge y uno de caída, pero que se sale. Las crisis estructurales que llamamos normalmente están asociadas a lo que Kondratiev estudió, que se corresponden a unos ciclos más o menos estudiables de largo plazo y que significan cambios en la estructura de la economía. Pues esto ocurrió cuando nos enfrentamos a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero en los 70 es una crisis sistémica. ¿Por qué es una crisis sistémica? Porque no solo afecta a la estructura, afecta a todo el sistema, está todo en jaque. De hecho, antes ha habido muchos movimientos, digamos, desestabilizadores que se enfrentan al sistema. El Mayo global, que no es solo el Mayo del 68 francés, sino el Tlatelolco en México, es los movimientos de rebeldía en toda América Latina, que cristalizan algunos del 69, yo digo, soy del Mayo del 69, no del 68, porque en Argentina el Mayo del 69 es del Cordobazo, gran insurrección popular, que mantiene el control de la ciudad durante 3 días, hackea una dictadura, y todo esto, decía, obviamente, hace que el sistema tambalee. Es en el momento que se instalan por primera vez las demandas que hoy ya algunas tenemos instaladas, las cuestiones de género, las cuestiones raciales, todas las demandas
de carácter civil, simbólico, que en última instancia hoy decía hemos avanzado un poco, pero ahí está Vox en respuesta a todos esos avances que conseguimos. Y en ese sentido decía, los 70 suponen por lo tanto un momento clave, porque desde mi perspectiva la crisis que empieza en los 70 no ha terminado. Es decir, luego hemos tenido sucesivas crisis. En el 2008 es una crisis, pero es una crisis dentro de la crisis, una crisis, digamos, concreta de ruptura de una burbuja. En los 70, la crisis del capitalismo la salva precisamente ¿cómo? Expoliando a los países periféricos y sobre todo los de América Latina. No olvidemos que también estamos hablando de un momento en el cual se está acabando el proceso de descolonización. Han perdido los 50 hasta los 70 prácticamente todas las colonias del mundo. Las neocolonizan, no hay problema. Los vietnamitas le ganaron a los Estados Unidos, pero ahora son una colonia yanqui. Esta es la realidad, quiero decir en términos económicos. Y por lo tanto, digamos, tenemos que mirar ese contexto para también comprender lo que ocurre en América Latina. La deuda de América Latina tiene mucho que ver con la necesidad que tuvo el capitalismo central de conseguir, digamos, salvar la profunda crisis económica que tenía y se la hizo pagar a los países periféricos. ¿Cómo? Precisamente durante, si uno mira cuándo empieza la crisis en los países centrales, en el 72, es la primera recesión global. Y de hecho en el 73 se acentúa porque los países petroleros aumentan el precio del petróleo porque como ha caído la demanda tratan de compensar con precios. No es el aumento del precio del petróleo que provoca la crisis. Pero los países de América Latina no la viven a esa crisis hasta el 74, 75. ¿Por qué? Porque antes tenían que venderle y endeudarnos. Y a partir de entonces empiezan las graves crisis que rompen el 82 con la crisis de la deuda en México y que afecta a todos los países de América Latina. Pero que para conseguir eso en los 70, ¿qué ocurre? Terrorismo de Estado prácticamente generalizado en América Latina para hacerles pagar precisamente la deuda. En Argentina eso ocurre a partir del 76, vamos a decirlo claramente, a partir del 75, con la mujer de Perón, con el terrorismo de Estado que empezó a aplicar la mujer de Perón, con López Rega, y que evidentemente comienzan con un ajuste brutal conocido como el radiogazo, que evidentemente es el inicio del terrorismo de Estado y del ajuste. Eso lo profundiza la dictadura de Videla y en esos años es cuando se dispara la deuda de forma descomunal, porque precisamente lo que hace es un ajuste brutal en términos de gasto social, en términos de traslación de deuda privada al sector público, lo hacen sin tapujos. De hecho, el actual me cuesta decir presidente, entonces está buscando los amigos. Que ocupa el cargo de la presidencia en Argentina, el señor Macri, es macriminal. Es una de las familias enriquecidas precisamente a partir de la estatización de la deuda privada de su familia, y así, digamos, se configura también una oligarquía financiera, empresarial, que de alguna manera coquetea con la vieja oligarquía terrateniente que sigue estando ahí y sigue conformada por familias nativas y extranjeras. Bueno, en este contexto, decía, de globalización, digamos, neoliberal, que es lo que llamamos a todo este periodo de los 70 hasta aquí, decía, hubo varias burbujas. La primera burbuja de los 70 es la burbuja de la deuda. La especulación con la deuda es lo que permite el gran negocio a la banca internacional. Y a partir de ahí, digamos, vendrían las otras burbujas, la burbuja de las .com, eso es en los 90, luego la burbuja hipotecaria, la burbuja de las materias primas, que en última instancia son los instrumentos que utiliza el capitalismo para inflar la economía, generar consumo, deuda, y a partir de eso luego extraer la riqueza y concentrarla. Hay que decir que precisamente todo el mundo está endeudado, sobre todo los trabajadores. Digamos, a nivel mundial, dije que la deuda global es 2,5 veces el PIB mundial, el producto de un año. O sea que estamos todos endeudados, que evidentemente de una u otra manera la pagamos. Y en el sentido de que estamos tratando de analizar la relación colonial, obviamente son los países periféricos los que se tienen que hacer cargo de la mayor parte de la deuda, incluyendo los periféricos como España, porque no creamos que España es un país central. España es un país periférico dentro del centro. Realmente es un país dominado, periférico. No pretendamos de que el capitalismo español existe. Existe un capitalismo transnacional que tiene unos socios en España, pero esa es la realidad. Y lo mismo se puede decir de Argentina.
Y por lo tanto, digamos, lo que hemos vivido en los últimos años es que en este contexto de crisis ha habido gestiones, y trataré de redondear en el tiempo que me queda. Ha habido un fracaso del neoliberalismo que se puso en evidencia en los años 90. Los años 90 es el momento de esplendor del neoliberalismo, pero que en América Latina demuestra, digamos, muestra su cara, no es que fracasa, muestra su cara, se ve, y esto provoca reacciones a partir del 89 con, digamos, Chávez, luego los distintos gobiernos populares que en 2003 en Argentina, en Brasil, en 2005 en Uruguay, en 2006 en Bolivia, en 2007 en Corea, bueno, y luego empieza el proceso de reversión a partir de los procesos de desestabilización de esos gobiernos, porque evidentemente no roto con el capitalismo, y de hecho eso se paga. Es decir, yo sé que no es fácil y no tengo la receta para decir cómo romper con el capitalismo, pero lo que sí es importante subrayar que eso es inevitable si no se rompe con el capitalismo. Por lo tanto, lo que tendremos que pensar es cómo conseguimos romperlo. Y en este sentido, decía, lo que hemos vivido en los últimos años es un proceso de reacción del campo, digamos, neoliberal, con Estados Unidos a la cabeza, con una ofensiva brutal, en donde ha bloqueado a todos los gobiernos populares. De hecho, Argentina en 2014 estuvo, digamos, hackeada por un juez de Nueva York para hacerle pagar los restos de una deuda que había reestructurado en la década anterior y había conseguido reducirla a niveles mínimos históricos, y sin embargo eso le impide acceder a la financiación internacional. Significa que tiene problemas para mantener la estabilidad financiera de las finanzas públicas, y por lo tanto, digamos, evidentemente eso también se paga en términos electorales, no es gratuito. De la misma manera, digamos, ocurrió en Brasil, lo hemos visto. De hecho, en el 2015 Dilma Rousseff se ve obligada a tomar medidas de ajuste, las peores que podía tomar, que fueron de carácter liberal, también las pagaron. No es solo, digamos, lo que juega el enemigo, sino a veces lo que jugamos nosotros, a veces pensando de que no queda otra alternativa. Yo creo que habrá que explorar, y en ese sentido la reflexión que hacía Pedro respecto a lo que se puede hacer aquí es discutible, porque yo siempre he pensado que, claro, eso de jugar, decir, vamos a la oposición, y desde la oposición, digamos, esperamos el momento mientras otros destruyen el país, también es una decisión complicada, ¿no? Esto mismo yo creo que estaba en la cabeza de Tsipras cuando decidió, digamos, seguir adelante en un gobierno que ha sido desastroso. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta esos costes, y por lo tanto tenemos que pensar en que habrá que tener una actitud, digamos, distinta respecto a la deuda, pero habrá que contar con todas las fuerzas detrás. Bueno, la situación que termino muy rápidamente, que se ha dado en Argentina, por lo tanto, en los últimos años, es que lo que se había conseguido de reducción de deuda en los años que van de los gobiernos de Kirchner, de 2003 a 2015, son rápidamente tirados a la basura, porque se había conseguido un nivel de endeudamiento, y sobre todo de endeudamiento en monedas, en divisas internacionales, muy bajo. Una cosa es estar endeudado globalmente, otra cosa es estar muy endeudado con divisas internacionales, otra cosa es estar endeudado sobre todo internamente. El nivel de deuda absoluta había crecido en el kirchnerismo, había bajado en términos de porcentaje respecto al PIB, pero era fundamentalmente una deuda interna. ¿Qué hizo el gobierno de Macri, el régimen de Macri? De hecho, lo que hizo es directamente hacer una apertura de la economía, desprotegerla totalmente, provocar un desequilibrio del exterior en términos de balanza comercial, balanza de cuenta corriente, que forzó un endeudamiento, que permitió una salida de los capitales que ya no querían estar, porque en una economía que se está destruyendo, ¿qué capitalista quiere estar? Y entonces fortaleció la deuda, aumentó la deuda, pidiendo un gran préstamo al Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares, que el 80% han sido utilizados por los capitalistas, que efectivamente en un barco que se hunde se fugan, ¿no? Como las ratas. Y entonces han utilizado esto para sacar el dinero del país y depositarlo en el exterior. Igual que hacían en los años 20 del siglo XIX los que, decía, utilizaron los préstamos en este sentido. Por lo tanto, la situación a la que se enfrenta ahora el nuevo gobierno que viene en Argentina está marcada por la deuda. Podemos decir que todos los países
de América Latina están marcados por la deuda, exceptuando, como decía, el caso de Bolivia y, digamos, algún otro que, porque no tiene acceso, como es el caso de Venezuela, porque no tiene acceso al crédito internacional, no tiene un nivel alto de endeudamiento. En todo caso, esta situación va a seguir marcando. ¿Por qué? Porque ahora, igual que lo que mencionaba Pedro respecto a España, el gobierno argentino se enfrenta a una difícil situación de la cuadratura del círculo. Ha prometido, y creo que con convicción, de mejorar las condiciones de los trabajadores, de combatir la pobreza, etc., pero a su vez también de pagar la deuda. Para ello espera, y creo que espera demasiado, de recursos vinculados al extractivismo, a la extracción sobre todo de gas no convencional en un gran yacimiento que existe en Argentina, y seguramente haciendo los números que los he hecho y lo han hecho muchos, en 4 años es imposible tener dinero para pagar la deuda y para satisfacer las demandas populares. Por lo tanto, ahí tenemos una situación que a su vez también va a enfrentar políticamente al gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, con los actores internacionales, y que evidentemente requerirá de un gran apoyo popular para poder enfrentarse a esa situación. Con lo cual, lo que podemos decir, y termino ahora sí definitivamente, que efectivamente nos encontramos de nuevo en una situación en la cual la relación neocolonial se hace más evidente que nunca, porque se expresa a través de la deuda, que efectivamente decía, no es nada más que la manifestación de la extracción de la plusvalía, digamos, extraída del conjunto de la actividad económica. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal como dijimos, si había algún compañero o compañera de países que podían brevemente, no más de 5 minutos, perfilar cómo la deuda está afectando a su país, veo que las compañeras de Brasil, y si hay de algún país latino o africano que habían dicho que iban a estar presentes, pues tienen primero la palabra y luego ya intervenimos quienes quieran intervenir libremente. Paco, ¿hay micrófono o se vienen aquí? Se puede hablar desde ¿O desde ahí o aquí? Si no es muy... Sí, coge el micrófono. sí, para que se oiga. Claro, sí, porque además oímos lo mismo. La crisis. No, parece que se descarga porque deja el encendido. Tú misma te presentas. Bueno, buenas tardes, me gustaría agradecer a todos y la oportunidad de estar aquí en este debate de un tema que creo que es de interés de todos, porque al fin y al cabo somos nosotros que pagamos las facturas. Desde el punto de vista de Brasil, no voy a hacer un histórico porque eso llevaría mucho tiempo, pero que me gustaría resaltar que tuvimos nuestra deuda desde que el país ha sido descubierto. Entonces tuvimos monarquía, tuvimos dictadura, tuvimos gobierno militar, democracia, y pese a lo que fuera, cada gobierno pasa siempre lo mismo. Son los poderosos, las oligarquías, que se endeudan, y quien paga la factura somos nosotros. Entonces, lo que me gustaría primeramente decir, ¿por qué pagamos nosotros las facturas? ¿Por qué? Porque a mí nadie me preguntó si yo quería poner mi dinero en títulos A de una hipoteca B. Nadie me preguntó si yo quería meter mi dinero en la banca X o la banca Z. Entonces, lo que veo es que no hay leyes que nos protejan. Hay leyes que protegen a ellos. Ellos están ahí, tienen sus lobistas, meten su dinero en el Congreso y donde sea,
y aprueba las leyes que quieren ellos y que protegen a ellos. Y a nosotros nada. Uno de los principales problemas que veo desde el punto de vista amador, que no soy economista ni nada, es que después de la Segunda Guerra, como pasó en casi todos los países, y con el surgimiento del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que esto ha sido, bueno, una institución que lleva una bandera de ayuda, de progreso, de financiación, de desarrollo, pero la verdad es que no es esto. La verdad es que es una institución colonial, imperial, que quiere someter a la gente a sus reglas. Aparte de eso, hay un otro problema que veo, que son los bancos centrales. Los bancos centrales no son bancos del país, son instituciones privadas. Entonces, ¿cómo puede que un país se someta a una institución privada? ¿Cómo puede que un país donde el dinero de toda la gente, de todo su pueblo trabajador que genera la riqueza, esté en manos de gente forastera? Entonces, yo voy a intentar explicar un poquito cómo Lula consiguió escapar de ese problema. Primeramente, bueno, tenemos la suerte de que Brasil es un país exportador por excelencia. Entonces es un país que genera bastante riqueza desde el punto de vista de la exportación, y además tuvimos la suerte de tener unos recursos petrolíferos bastante importantes. Entonces, una parte de nuestros problemas de endeudamiento que se generó principalmente en el gobierno militar por el desarrollo que querían implantar en el país, bueno, pero hasta entonces se puede decir que no estaba tan mal, porque al fin y al cabo crearon un montón de empresas nacionales que eran fuertes y tal. Pero teníamos con ese endeudamiento, con todo el tema de la crisis del 73 que dijo el compañero, claro, teníamos un problema de la balanza comercial, que era esta, que prácticamente en los años 70, 80% de nuestra deuda se debía a la importación de petróleo. Es decir, exportábamos café, exportábamos materias primas y teníamos que comprar petróleo, pagar en dólar, y 80% de lo que se consumía se importaba. Esto en los 90 ha cambiado. Entonces, empezamos a producir petróleo de manera que ya no dependíamos tanto de este cambio. Entonces, aprovechando la riqueza que generaba el país, Lula no recogió al Banco Central de Brasil. Lula recogió al Banco Nacional de Desenvolvimento Económico Social, que era una banca nacional. Entonces, con el dinero del BNDES y con obviamente los ingresos que teníamos de los excedentes del petróleo, pagó los intereses de la deuda hasta 2024. Hasta 2024. Aquí ya están adelantados. Entonces, quitó esa deuda. Esos intereses, porque al fin y al cabo teníamos la deuda principal, la deuda que eran los intereses, y los intereses de los intereses. Entonces, pagando los intereses, ya nos sobró $900 millones
porque los intereses ya no teníamos que pagarlos y solo nos quedó la deuda principal. Con este dinero que nos sobró, empezó a emprestar a otros países de Sudamérica y de África a intereses más bajos que del Banco Central para ser competitivo en el mercado. Y esto fue lo que le costó ser arrestado, porque estaba haciendo competencia al mismo Banco Central y obviamente no estaba mandando dinero al FMI. Entonces, yo no sé, yo me imagino que España tiene el mismo problema como prácticamente todos, la mayoría de los países, porque al fin y al cabo más de 100 países tienen bancos centrales que no son nacionales, pertenecen la mayoría a esta gente, la familia Rothschild, que está íntimamente vinculada al Federal Reserve de Estados Unidos. Entonces yo veo que una de las soluciones tiene que ser no tener bancos centrales que no pertenecen al país, que esto nos quita la soberanía. Además, ellos son los generadores de las crisis. ¿Por qué? Porque ellos son los que ganan con las crisis. En mi país, lo que pasó con el gobierno Dilma es que el Banco Central en 2012, porque todavía estaba vinculado, en 2012 todavía estaba vinculado al Estado, pero a partir de 2012 se desvinculó. Entonces, esto le permitió articular con el Congreso, generar la crisis. Había una crisis internacional, que está cierto, pero la crisis interna fue generada por el Banco Central. Generó la crisis que desestabilizó al gobierno Dilma y propició el golpe. Entonces, ellos, además de nos quitar todo lo que tenemos, hacernos pagar, son los articuladores de toda la corrupción, de todos los gobiernos que se derrocan, están por detrás. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué seguimos con esto? Si sabemos todo eso. Cuando nos manifestamos por un precio de gasolina que aumenta o lo que sea, no tenemos que manifestarnos por eso. Tenemos que manifestarnos por leyes que nos protejan. Por ley. ¿Cómo que puede que un señor decida que va a endeudar un país entero por 50 años sin preguntar a la gente? No puede ser. Tenemos que tener una ley que previene que este señor no vaya a hacer esto. Bueno, pues abrimos un turno de intervenciones. A ver, Paco, espérate, a ver. Pedro. ¿Allí cómo te llamas? Ignacio. Pedro. Ignacio, espera. Ignacio. Pedro. Luis. Román. Aurora. Luis. Aurora. Aurora. Bueno, Por aquí también hay Vicente. sí. A ver, vamos a ser breves porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 personas de momento. Luego ya abriríamos otro. Paco, luego hay de fotos. Bien, yo solamente quería hacer dos preguntas muy concretas, no voy a dar opinión, solamente voy a preguntar. Es decir, habitualmente, en muchos casos de los movimientos de izquierda radical, pues se habla muchas veces de no hay que pagar la deuda, ¿no? Porque es ilegítima, porque para ti, como ha explicado el ponente hace un rato y tal. Y es verdad que hay una parte de las deudas que son ilegítimas y tal, pero lo cierto es que hay una deuda. En este momento en España hay más de 1 billón de euros de deudas. Entonces siempre explicamos esto, pero nunca explicamos, para que lo sepamos todos, los economistas sobre todo, que si no pagamos la deuda,
qué consecuencias prácticas tiene, tanto a nivel político como económico, el no pagar la deuda. Es decir, mañana España dice, si no pagamos, señores, como la deuda está así legítima, no la vamos a pagar y no vamos a pagar. Entonces, ¿qué consecuencias desde el punto de vista económico y político tiene eso, ¿no? Yo creo que eso nunca se explica, que eso no es una tontería, ni es una broma, ni es una cosa. Si no pagamos, queman los chicos y tal, no lo dan calor, ¿no? Esto tiene una consecuencia dramática y tal. Me gustaría que una vez se explicaran estas cosas. Segunda pregunta, ya en plano mucho más local de lo que decía el compañero argentino. Es decir, yo creo que hay una cosa que a mí siempre, yo he leído libros, etcétera, pero nunca acabo de entender, seguramente por un argentino. Es decir, y es el coqueteo de un sector de la sociedad argentina con el peronismo. Después de 50 años o 60 años y tal, a mí me recuerdo perfectamente cuando volvió Perón en el aeropuerto de Suiza, la matanza que se organizó, y simplemente me llama la atención una y otra vez el coqueteo con peronismo de derecha y peronismo de izquierda. Es algo así como si una dictadura, que era una dictadura más suave a lo mejor que la franquista, pero una dictadura más filofascista y tal, y se dio una entrada masiva a gente que iba desde Alemania, del partido nazi, etc. Pero me hace gracia siempre un poco el coqueteo, o sea, algo así como si aquí dijéramos franquismo de izquierda, franquismo de derecha. No tiene nada que ver, no hago la comparación, lo pongo como ejemplo simplemente. Siempre me ha llamado la atención cómo se puede seguir coqueteando el peronismo 80 años después. Bueno, vamos por 4 personas y contestan, porque si no, sí, agrupamos. Ildefonso. Yo creo que ha sido muy interesante la exposición de los ponentes, pero han dejado un interrogante ahí sobre la mesa que parece que se convierte en un grave problema, que es cómo se rompe con el capital, o cómo se rompe con la deuda, con la política de la deuda. Yo tenía un profesor, un catedrático, que cuando los alumnos nos poníamos en plan muy teoricista, nos planteaba el siguiente ejemplo. A ver, usted dígame cómo se monta a caballo. La que le tocaba empezaba, bueno, pues hay que estudiar el caballo, no vale. A ver, usted dígame cómo se monta a caballo. Oiga, que no, hay que conocer, hay que tener un equipo de edad. Usted no sabe nada. ¿Ustedes saben cómo se monta a caballo? Montando a caballo. ¿Cómo se rompe con el capital? Rompiendo con el capital, anulando la deuda, declarándola nula de pleno derecho, y tenemos acontecimientos históricos. ¿Qué hizo la Comuna? ¿Qué hizo la primera asamblea constituyente de 1918 en Rusia? Decreto de anulación de todos los empréstitos establecidos por el zar, por el ejército y por las empresas y bancos rusos. Y sobre esa base constituyó la independencia política. Porque si no, establecemos una falsa idea de la economía, como si la economía no tuviera una traducción política, o en frase de Marx, como la política es la economía concentrada. Si la deuda y el capital no tienen solución, es que no existe el movimiento socialista internacional para acabar con el capital. Y en cuanto al problema que se plantea aquí en la coyuntura política actual, de un gobierno progresista, con muchas comillas, que quiere mantener el régimen de la monarquía, que quiere mantener sus compromisos con la OTAN, que ahora son el 2% del PIB, según mandato de Trump, que quiere mantener su complicidad con los banqueros internacionales reunidos de forma mafiosa en Bruselas. Si tú mantienes todos los compromisos con el capital financiero internacional, si tú mantienes el compromiso con los franquistas, si dejas que la familia de Franco vaya a vender las joyas que robó a Londres, tendrás que introducir miseria en el pueblo, no tienes más narices. Ahora tú puedes hacer otra política, adelante, hagan ustedes otra política, pero para montar a caballo hay que montar a caballo. Ignacio. Muy breve, es necesario dar unos datos. El capitalismo español es un capitalismo imperialista que a través de la Internacional Socialdemócrata, Guaidó pertenece a la Internacional Socialdemócrata, patrocinado por Felipe González
González tiene una intervención tremenda en todo lo que es Sudamérica. Si no fuese por los beneficios que retrotraen de Sudamérica, todas las empresas del IBEX 35 estaban en quiebra. Que quería también decir que una cosa, y acabo enseguida, que le ha faltado a los ponentes, que es un dato histórico. Los países del centro, los países que crean las guerras imperialistas, tienen una facultad, Inglaterra sobre Argentina, Alemania sobre el resto, que no pagan. Alemania debe 1 billón de euros a Rusia por la deuda de la Segunda Guerra Mundial y no la pagan. Alemania debe a España deuda de los años 20 y no la ha pagado. Tiene una facultad de no pagar y sobre eso se montó la estafa de Bruselas. Tercero, ya acabo, perdonen, que la deuda, estudiada sociológicamente, sobre todo en los países tal como se montó la Unión Europea, tiene un factor cohesionador muy grande entre los sectores parasitarios y gran parte de la población de Europa, porque hace de la deuda privada deuda pública. Aquí en España hemos tenido toda la masa parásita, degenerada, lumpen, adicta y cocainómana que vota al PP y a Vox, que hizo la burbuja inmobiliaria y como tienen el poder, su deuda privada se la han hecho pública, la estamos pagando entre todos. Entonces es un factor, la mantiene cohesionador sociopolítico y por eso hay que romper con ella como sea. Soy de Unión Integral y Democrática. ¿Se puede hablar seriamente de una posibilidad de solucionar el tema de la deuda española cuando se ha cambiado la Constitución y se prioriza el pago de la deuda externa? Se puede intentar unas medidas contraeconómicas para generar empleo en el industria nacional cuando aquí se hace lo que diga Bruselas, no Bruselas, el núcleo duro de Bruselas, y cuando gobiernos socialdemócratas van a render pleitesía al grupo Bilderberg? ¿Cómo es posible creer que puede haber una solución siguiendo las reglas que marcan otros? Si no hay ruptura, hay continuidad, y mientras haya continuidad no se soluciona nada. Si en este momento Argentina y 2 países más se plantan y dicen no pago la deuda, se va al carajo el Fondo Monetario Internacional. Punto primero. Segundo, las mentes bien pensantes de aquí nos van a meter el miedo. Uy, la que va a venir. Pero el problema no es solamente la deuda, el problema es la soberanía alimentaria, el problema es la falta de implicación. Miren, en Europa, con cultura judeo-cristiana, siempre ha habido 3 elementos de dominación: la culpa, el miedo y la ignorancia. ¿Qué pasa? Cuando de repente, por necesidades del mercado, dejan que los trabajadores empiecen a tener más cultura, dicen, la jodimos, ¿qué hacemos ahora? Los endeudamos. Ese es el cuarto caballo. No se puede explicar sin transversalidad y sin romper. Eso es la primera trampa que nos hacemos en el solitario. Sí. No, espera, Gabriela, si a ti no te gustan los demás, Perdón. que sí que nos gusta. ¿Perdón, señora? Somos 8 para preguntar. Sí, Bueno, sí, señora. sí, ¿Le parece una gilipollez lo que estoy diciendo? No, Entonces permítame que termine y concluya. ¿Perdón? Oye, Perfecto. Tiene usted razón, señor. Tiene toda la razón. No debatamos, sigamos en la ignorancia y no discutamos. ¿Vale? Ya está, sigamos en la ignorancia. Recibamos el maná del cielo, no lo discutamos, no lo internalicemos y seguiremos siendo los mismos torpes que en vez de dejar de ser perros cambiamos de collar. Bueno. Tenga usted muy buenas noches. Sí. No, hay un problema. A las 9, a las 9 hay que salir del local. Hay 4 personas. Iba a hacer una máximo. pregunta, lamentablemente. Pues hazla. Te voy a hacer la pregunta, ¿le guste o no le gusta? Relájate. La primera, ¿podrías explicar cómo hizo Kirchner para poder enfrentarse al Fondo Monetario Internacional y cómo a consecuencia de esto volvió la represión? En Chile está volviendo lo mismo que en el 73. Lo que pasa es que ahora la gente tiene cámaras, ¿eh? Ojo, y ha cambiado la cosa. ¿Podrías más o menos contar ese proceso? Porque de ahí se pueden desprender. Por cierto, está demostrada por audita sanidad que la Comunidad de Madrid tiene deuda odiosa y oculta por $500 millones. ¿Lo sabía usted, señor? Que le han robado $500 millones.
y que están Oye, auditados. perdona, que también va a hacer otra ponencia, perdona. Vale. Termina, por favor. Es que todos tenemos derecho a Imagino hablar. que Sí, señor. no sé si hay que contestar muchas cosas. Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Y le cabe preguntar. Te echo una prestada. Bueno, de todos modos, compañeros, voy a decir una cosa. Sí, No, perdona un momentito, aquí se organiza. Vale, ahora no. A ver, compañero, habéis planteado cosas muy interesantes y que están en el tapete de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo se hace o qué hacemos para justamente no quejarnos tanto de la situación por tantos motivos, ¿vale? Y aquí hablamos de política, quiero decir que entramos en el terreno de la política y cada uno tendrá que decidir qué es lo que piensa políticamente de cómo se cambian las cosas. Yo te lo diré, ¿eh? Yo me siento comunista y me siento un revolucionario. Por ahí creo que tienen que ir las cosas. Es verdad que eso no soluciona, porque para hacer la revolución hay que tener los medios para hacer la revolución, pero no tengo soluciones parciales, no tengo soluciones reformistas para todos los problemas que se están planteando, ¿vale? Lo digo porque, claro, diré, ¿y no se paga la deuda? No, si yo pudiera no pagar la deuda, yo haría lo que hizo Lenin, ¿no? en el año 17, es decir, que no paga la deuda, bueno, ¿vale? Pero mientras no estemos en estas condiciones, mientras no tengamos unas masas revolucionarias y hayamos tomado el poder, pues tendremos que hacer lo mejor que podamos dentro de que, como digo, en el marco del sistema, en el marco del reformismo, en el marco de, eso es, de dejar que ellos pongan las reglas y nosotros los sufrimientos, no hay muchas soluciones. Ahora cada uno saque sus conclusiones políticas de esa realidad o de ese hecho tan incontrovertible. Jorge, si querías. Sí, bueno, obviamente, bueno, en línea de lo que ha dicho Pedro, es decir, todos sabemos lo que hay que hacer. El problema de que esto es algo más complicado que contar un caballo. Y en ese sentido, digamos, la historia nos demuestra también de que tomar el Palacio de Invierno no resuelve las cosas para el futuro. Se tomó el Palacio de Invierno con mucha sangre, hay que decirlo, que Lenin no pagó la deuda, los bolcheviques no pagaron la deuda, pero fueron invadidos. Es decir, tenemos que contextualizar todo. Y entonces, claro, ¿cuál es el problema ahora? ¿Existe, digamos, un sujeto social que efectivamente está dispuesto a eso? No, porque quiere ver cómo termina House of Cards o Sálvame, ¿no? Entonces, y no se lo quiere perder, dice, si entramos en una guerra civil, esto... Entonces, quiero decir, hay que contextualizar, y por lo tanto también, no estamos hablando de una broma, no estamos hablando de una cosa menor. Y por lo tanto, también hay que decirlo, yo que, ya digo, aunque no se note, pasados los 30 años, también he aprendido algunas lecciones, digo, porque claro, resulta que se hizo una gran revolución en Rusia en 1917, y después de la degradación de ese proceso, tenemos a los Yeltsin, a los Putin, que se cargan, son todos hijos y que además hoy son unos oligarcas que evidentemente, digamos, están aplicando políticas neoliberales que empobrecen a su pueblo, etc. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Bueno, algunos creemos que trabajar en la conciencia, y por eso, y ahí esto me permite a mí pensar de que efectivamente el Palacio de Invierno se toma, o si se toma no sirve para nada. ¿Dónde está el Palacio de Invierno? Y en ese sentido sigo creyendo que la cuestión de la construcción de la conciencia, por eso me parece muy bueno y, digamos, loable de que tanta gente aquí esté interesada por estas cuestiones y en todas partes, pero evidentemente significa un proceso complejo de construcción. Y evidentemente, repito, no hay una receta, no es montar un caballo. Y de ahí que, por otra parte, también tratando ahora de responder a no pagar la deuda, efectivamente. Es decir, no pagar la deuda puede suponer, digamos, muchas cosas. En el terreno financiero, que resulta que el que se atreva a eso, que es lo que quizás no se atrevió Tsipras, Varoufakis dice, no, claro, debía hacerse. Como esto no es física, que se puede reproducir en un laboratorio, no sabemos qué hubiese ocurrido, pero probablemente lo hubiesen machacado. ¿Alguien alguna vez se ha puesto a pensar, y cuando uno está desde Grecia, mira, simplemente mirando al Egeo, que ahí está todo, digamos, el Medio Oriente que se disputa como cuestión central del capitalismo? Creo que en otra charla decía yo que ahí es donde se chocan las placas tectónicas del capitalismo, porque evidentemente ahí se conflictúa todo, porque está el centro, la energía, el centro, el petróleo, etc. Alguien se pone a pensar de que ese lugar, que es la frontera de la OTAN, va a ser renunciado, lo van a dejar construir en otro lado. Alguien lo puede pensar. Quiero decir, no estoy defendiendo la alternativa, quiero decir, yo no hubiese querido estar en el lugar de Tsipras. Y por lo tanto, en última instancia, como
qué hacer, y luego el político, ya vemos, digamos, cualquier gobierno que saque los pies del plato de cualquier manera es, digamos, enfrentado a una situación insostenible. Ahí tiene Cuba décadas de bloqueo. Todos los años en Naciones Unidas la mayoría de países condenan el bloqueo. ¿Y de qué sirve? Nada, no sirve de nada, sigue bloqueado. Venezuela está bloqueado por muchos errores que puede haber cometido el gobierno. La crisis de Venezuela es esencialmente consecuencia del bloqueo, que no tiene ni siquiera acceso al dinero suyo que le ha sido robado. Es decir, estamos hablando de un sistema criminal, genocida, que apela a todos sus recursos y no trepida en, digamos, genocidios, como lo hemos visto en muchas partes. De ahí que la cuestión, por lo tanto, decía de cómo se hace esto, obviamente, porque claro, muchos gobiernos no querrían pagar la deuda, y de hecho, ilegítima, pero ¿quién se atreve a jugar esa carta? Pensando en las consecuencias. Respecto a la pregunta del peronismo, mira, yo entiendo que es difícil, a veces para los de fuera, mirar el peronismo, pero es fácil si uno lo dice así. En el peronismo, y por criterio del propio Perón, podríamos decir que es un movimiento en donde entra desde Vox hasta Podemos. Sí, lo digo objetivamente más. Perón, si uno entra en internet, ve un vídeo donde dice, sí, en este movimiento entra la ultraizquierda y la extrema derecha. Lo dice abiertamente. Y en ese sentido, digamos, ¿qué ha ocurrido? Que durante el primer gobierno de Perón, del 46 al 55, Perón hizo una política social que no ha hecho ningún otro gobierno, ni la socialdemocracia europea. El Estado de Bienestar que se construyó en Argentina, digamos, superaba el de Gran Bretaña, que era el que mejor se había construido en esos momentos de Francia. Por lo tanto, objetivamente, uno puede comprender que los trabajadores asocian el peronismo con unas condiciones de bienestar. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el retorno de Perón, como lo has señalado tú, con ese retorno rodeado de la ultraderecha que le acompañaba aquí en Puerta de Hierro, de hecho ya no es el mismo Perón de entonces. Y de hecho, pues luego él se encarga de defenestrar a gobernadores progresistas que había en todo el país, en ese juego. Pero también hay que decirlo, de hecho, las políticas en esos momentos que hacíamos los que queríamos hacer la revolución, a lo mejor no fueron las más acertadas con el gobierno que hubo en ese momento. Digo porque no quiero entrar en detalles ahora, pero había una guerrilla que quería hacer la revolución y que ante ese gobierno que tenía todas las tintas de ser de derecha, porque el señor López Rega estaba ya en el gobierno primero del primer momento, sin embargo, digamos, era un gobierno legítimo. Sin embargo, siguió habiendo accionar guerrillero y eso evidentemente le dio pie también para aplicar su versión más derechista. No voy a entender, pero es el término objetivo. Y luego dentro de ese peronismo ha habido momentos de la mayoría, a posteriori del gobierno de Perón, de predominio de la ultraderecha y gobiernos de la izquierda, que sería el kirchnerismo. Por eso, digamos, el kirchnerismo, según lo dicen sobre todo los compañeros y compañeras que están muy activos ahí, es un movimiento más transversal, en donde, digamos, hay mucha gente peronista de izquierda, y hay gente que no viene del peronismo y sin embargo se identifica el kirchnerismo como una versión en donde los Kirchner sí se consideran peronistas, pero no todos los kirchneristas se consideran peronistas. Y en última instancia, si aquí el compañero mencionaba al caso de Felipe González, ¿quién puede entender que trabajadores sean del Partido Socialista con elementos como Felipe González? Porque evidentemente también hay una historia en el Partido Socialista de Pablo Iglesias, el primero, de izquierda y de políticas que en última instancia pueden hacer que ellos se reconozcan. Si no, sería incomprensible que con el PSOE neoliberal que tenemos se siguieran sintiendo peronistas. Respecto... socialista, perdón. Bueno. Luego, lo que decía Capur, de que si no hay cultura, bueno, yo creo que si uno se da, lo que se refería a la cuestión del kirchnerismo y la reducción de la deuda. Hay que decir también que efectivamente hay que contextualizar, y muy rápidamente digo, el contexto internacional era en esos momentos en América Latina de fracaso del neoliberalismo, que había llevado a la misma Argentina a una tremenda crisis cuando asume Kirchner. También estaba ocurriendo en los demás países, que hacía aguas y que evidentemente suponía el fracaso también, que se manifestaba en deuda, y por lo tanto eso permitió políticas respecto a la deuda
que de alguna manera tenían un poco de margen, por decirlo así, en terreno político internacional. Hay que recordar que Correa también hace una estrategia respecto a la deuda que le permite reducirla, que hoy parece más difícil de imaginar, ¿no? En el caso concreto de Kirchner, lo que, digamos, también contribuye a esa reducción de la deuda, al margen de la negociación. Por aquí tengo una diapositiva en donde muestra todos los distintos momentos de secuencia. Hay un momento de negociación, hay una reducción de la deuda, hay, digamos, distintos momentos de incorporación de los que, digamos, entran en ese proceso de reestructuración de la deuda, pero también lo que hay, sobre todo, que lo explica, un crecimiento económico, gracias a que en esos momentos estamos asistiendo al momento de la burbuja de las materias primas en términos de precios, que le permite a Argentina unas exportaciones, unos ingresos de exportación, pero no solo de ingresos de exportación por las exportaciones primarias, sino también de que permite, con salarios muy bajos, que habían quedado en términos de dólares muy bajos gracias a la crisis anterior, ser competitivo desde el punto de vista de la producción interior, recuperar el mercado interior. Hay una política de fomento a la industria. De hecho, el salario real sube muchísimo. Toda esta diapositiva, si queréis, en algún momento las puedo buscar, pero digamos, hay un aumento también de las empresas, de la creación de empresas, hay un aumento del PIB industrial. Todo esto se manifiesta por el conjunto de factores. Es decir, hay obviamente las políticas oficiales, pero también está el contexto internacional. Ese contexto internacional, esos ingresos les permiten a Kirchner ir y pagarle al Fondo Monetario Internacional todo lo que le debía y desvincularse de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional a los países que tienen préstamos de ellos. Por lo tanto, también, digamos, hay que tener en cuenta eso que en otro contexto no se hubiese podido hacer. Evidentemente el tema da para mucho, tiene que ser muy breve las intervenciones. Pedro. Sí. No, yo muy breve, una pregunta. El país que tiene más deuda en todo el mundo son los Estados Unidos. Claro. Y parece que ellos no tienen problemas con su deuda. Y su moneda es el dólar, goza de muy buena salud, porque es la moneda de referencia en todo el mundo. Entonces, ¿me podríais explicar esta teórica contradicción? ¿Cómo se explica? Es una pregunta de gran calado, porque precisamente nos lleva a la discusión sobre las teorías monetarias, ahora la teoría monetaria moderna que se llama, que es una versión neo-keynesiana de los enfoques sobre el papel de la moneda. Se plantea de que, bueno, que es posible que teniendo una moneda nacional endeudarse infinitamente, tener déficit fiscal y demás. Esto, claro, si eres Estados Unidos, si eres un país periférico es imposible. Y por lo tanto, esto nos lleva de nuevo a una cuestión política. ¿Qué es lo que sostiene al dólar? La negra, es decir, la Armada de Estados Unidos. Quiero decir, realmente es una cuestión política el creer, porque si uno se pone a pensar, dice, un país en las reservas, ¿qué tiene? Moneda estadounidense. Holiday, ¿qué diferencia hay entre el papel de la moneda estadounidense y el local? Supuestamente el respaldo económico. El respaldo económico de Estados Unidos, que tiene una deuda también superior a su PIB, obviamente está en discusión. Pero claro, ellos tienen la moneda que políticamente es aceptada como la moneda de intercambio internacional. Antes estaba vinculada al oro, ahora no lo está, y sin embargo, repito, ¿cuál es la explicación? Por eso lo simplifico de una manera burda diciendo su poder económico, político, militar, y en última instancia su capacidad de ser el hegemón dentro del imperialismo y el que fija las reglas. Es decir, es como en cualquier juego, ¿no? El que es el dueño de la pelota, digamos, dice hasta qué hora se juega. Vamos a dar las palabras que hay muy breves para que se pueda luego ya responder al final. Román. Sí, buenas tardes. Yo creo que lo que no se piensa es que todo lo que estamos hablando es egoísmo. Parece ser que eso la humanidad se ha ido de la mente. ¿Y por qué lo digo? Porque yo egoístamente voy a decir el tema de la deuda. 1939, este país, terratenientes, grandes empresarios, banqueros, ladrones de toda la calaña, iglesia y militares, son los que han creado esta deuda y son los que se han comido todo lo que
España tenía o producía. Y entonces, ellos son los que tienen que responder a la deuda. No el 70 o el 60% entre los que estoy yo de este país, que los demás han ganado 2, 3, 10 o 100 veces el salario mínimo interpromocional. Pero ¿qué tanta crisis y tanto hablar? El compañero Ildefonso ha hecho una intervención. ¿Pero qué es eso de la deuda? ¿Quién lo ha hecho? Que le digan al rey que se fue con 1.200 millones, que se lo digan a todas las familias de Franco. Esto es vergonzoso, es lo que es. Es un país, y digo, termino, ¿qué tanto hablar de tantas cifras y tal? Aquí no hay más que una cosa: frente constituyente y tener una república para que los pueblos sean libres. Pueblos, oye, ¿te puedes callar? Pueblos como Barcelona, llámese catalanes, llámense vascos, llámense gallegos y todos los pueblos de España, de esto que es España, que seamos libres y podamos decidir. Mientras estemos un franquismo y una monarquía, esto es un caos. Y eso es egoísmo, y es lo que quería yo hablar. No de americanos, ni de todo lo demás, de todos los países. El egoísmo lo tenemos aquí, que vuelvo a decir, ellos se comieron España, ellos han hecho la deuda. Los trabajadores... Estamos en hora, hay 3 personas más. Venga, habláis mucho y luego... Venga, a ver, vamos a cerrar y tiene que hablar 3 personas más. No por no repetir, voy a ser muy breve. En tu exposición me ha faltado una mención a Cuba en este momento respecto a la deuda. Segundo, ¿tú creéis que Franco Cefa es en este momento, no solo de África nada, es el elemento de control capitalista de África, sobre todo a partir de Francia? La siguiente es la pregunta, Franco Cefa. Y la tercera es una propuesta. El lunes, en la calle Carretas 14 a las 7, todo aquel que esté interesado en seguir moviendo este tema, pues lo posibilito estar. Es decir, había que crear una coordinadora de grupos y asociaciones y personas que estén dispuestas a trabajar, en este caso sobre la deuda, que nos puede unir a todos sobre el tema de la deuda. Y yo propongo que el lunes, este lunes, el que viene, que sea a las 7 de la tarde, en Carretas 14. Segundo H. Segundo H. Simplemente eso. A ver, quedan Aurora y Vicente. Aurora... A ver, ¿qué valor le dais a la teoría monetaria moderna en concreto? Si el Banco Central Europeo, emitiendo moneda para reducir la deuda o para crear empleo, pudiera ser, si se cambian algunos artículos, ¿cómo lo veis esa posibilidad? Incluso lo de gastar más de la cuenta, tener déficit excesivo. ¿Cómo veis? Vicente. No, Vicente es otro. Ah, Vicente. Perdona. ¿Puedo? Sí, venga, ¿Cómo que venga? ¿Puedo, no? Sí, sí. Vale. No, yo voy a hablar de España y su deuda. Es a lo que he venido. No, ya nos han hablado. No te han hablado de todo. Tiene derecho En a... mayores izquierdas, cuando emitimos folletos o hablamos de este tema, hay datos que no ignoramos y a la gente les asusta. Primero, cada uno de vosotros debe 2.500 euros al Estado ahora. Tal como van las cosas, si no se corrigen, dentro de 10 años vais a deber 50.000 que en vuestro bolsillo no está. Nos enseñaron en economía que la deuda puede ser a corto o a largo. A corto para resolver los problemas del presupuesto del año, a largo para inversiones, porque de una autovía no la vamos